¿Te asusta la idea de un juicio investigador que esté ocurriendo ahora mismo en el cielo? ¿Cuál es el rol de Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Estas son algunas preguntas que vamos a estar dialogando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, saludos desde aquí, desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos como todas las semanas de que estés sintonizándonos, de que estés viendo este video para un estudio profundo que vamos a tener sobre la Biblia. Estoy en esta mañana en la mesa con Joel y con Denar, que me acompañan esta mañana como de costumbre. Hoy Sammy no está porque está en una actividad de nuestra academia, de nuestra escuela, así que él no está con nosotros hoy, pero estamos aquí con Joel y con Sammy. ¿Cómo están hoy? Bien, con Joel y con Denar. Con Joel y con Sammy dijiste. ¿Dije Joel y Sammy? Sí. Pues gracias por la corrección. Ni me di cuenta. Yo sé, tranquilo, Gracias. yo sé que tampoco, pero Gracias. es que como hablaste de Sammy, después dijiste estamos con Joel y Sammy. Que de paso gracias, también gracias. podría estar Daniel acá, que estuvo También. de vacaciones por Sí, otros sí, lados, cierto. pero, o sea, podemos rotar acá, siempre el equipo está Exacto. disponible. Estamos listos. Así Pero que no hay con, problema, con contento Joel de y estar con acá. Denar. Denar. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Bueno, el estudio de hoy es un estudio muy interesante porque tiene que ver con lo que en los círculos adventistas llamamos el juicio investigador. Según la lección y según muchas cosas que he estado leyendo, esto del juicio investigador ha sido un tema de mucho estudio, de mucho debate, de mucha tal vez hasta incertidumbre, que como que no se sabe muy bien a ciencia cierta qué está pasando. Es más, Sí. puedo aclarar, Claro. no aclarar, sino añadir algo. Por lo menos cuando voy a dar ciertos seminarios que hacemos evaluaciones antes de empezar el seminario, hay mucha gente que viene y confiesa que esto ha sido incluso una doctrina traumática para sus vidas, que los ha llenado Claro. de temor, Sí, de mucho aprensión, de nervios, de ansiedad. Claro, ansiedad. Sí. Entonces, Bueno, por eso vamos a analizarlo. Obviamente, como toda la semana, no tenemos tiempo para realmente exprimir todo esto y analizarlo todo, pero sí vamos a tratar de analizar algunos puntos importantes para entender esto. Así que vamos a comenzar con una oración, Denar. Seguro, Puedes comenzar. vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y siempre que abrimos tu palabra, que queremos estudiar, de aprender más de ti, danos tu espíritu para poder tener la sabiduría, poder entender mejor las cosas y lo que no entendemos también, que tú nos vayas mostrando de a poco y nos vayas llevando a la verdad que eres tú. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando de este descubrimiento que hizo Guillermo Miller, un tipo allá en los 1800, donde de venir de un background tal vez agnóstico, que no sabía muy bien, a aceptar el evangelio, a creer en Jesús, comienza a estudiar la Biblia y cuando llega a Daniel capítulo 8, encuentra este texto en el versículo 14 donde dice que hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Y comienza una investigación profunda para ver qué significaba eso y llega a la conclusión de que el santuario que estaba hablando era la tierra, la purificación era por fuego. Así que él dedujo que eso se refería a la segunda venida de Jesús y comienza entonces un revivamiento fuerte donde se comienza a predicar que Jesús viene y él llega a la conclusión de que viene en 1843, luego cambia la fecha a 1844 y bueno, sabemos la historia, ¿no? Jesús no vino, ocurre lo que se llama el Gran Chasco y después del Gran Chasco, de este grupo que ahora se llamaban mileritas, ¿no? En ese momento, muchos de esos mileritas, después de ese chasco, volvieron a las religiones, a las denominaciones que pertenecían antes, pero hubo un grupo pequeño que pensó y creía que algo sí había pasado significativamente ese año y siguieron estudiando la Biblia. Y entonces este grupo sigue estudiando la Biblia, pidiéndole a Dios que los dirige. Entonces este grupo llega a la conclusión de que habían dos santuarios en la Biblia, que la Biblia habla de dos santuarios, uno que está en la tierra y uno que está en el cielo. Y que el santuario que iba a ser purificado no era el santuario de la tierra, sino que era el santuario del cielo. Entonces vamos a ver algunos textos de cómo es que ellos llegan a esta conclusión. Vamos a leer Éxodo 25, 8, 9 y 40 y Hebreos 8, 1 al 6. Hebreos. Muy bien. Joel, se puede buscar Éxodo 25,
8, 9 y el versículo 40. Estos son algunos textos que hablan, según este grupo, de que hay un santuario celestial en el cielo. ¿Lo Leo. ponen? Sí. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Voy al 40 ahora. Sí. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok, so aquí, según este grupo, ellos dijeron, bueno, si hay un modelo que Dios le mostró, un modelo que está en el cielo, y de ese modelo que está en el cielo fue que Dios le dio instrucciones para que construyeran el que está en la tierra. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 6, ¿te dije? Sí. Ok. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Muy bien. Así que aquí, según lo que dice Hebreos, dice que Dios o Jesús, cuando asciende al cielo, se sienta a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego dice de que Jesús entonces está ministrando en un santuario, en un templo, que no fue hecho por manos humanas, sino que fue construido por Dios mismo. Y por eso ahora sirve en ese santuario, que es mejor que el de la tierra. Pero dice que es sombra, donde el versículo que lo dice, que era el versículo 5. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, dice el texto. Así que este grupo de personas entonces deducen, bueno, si esto es sombra y figura de lo que está en el cielo, eso significa que si en la tierra Dios mandó que se construya un santuario, es porque eso es sombra y figura del santuario que está en el cielo. Y ahí llegan a la conclusión de que entonces hay dos santuarios literales, uno en el cielo y uno en la tierra. ¿Tú vas a decir algo? No. Ok, muy bien. Pensé que ibas a decir algo. Muy bien. Es que te vi así como con esa cara de decir algo. Sí, como que ibas a decir algo. Muy bien, entonces llegan a la conclusión de que el santuario entonces que va a ser purificado no es el de la tierra, como ellos pensaban, sino que ahora es el cielo. Y que la purificación obviamente no puede ser por fuego, porque el cielo no se va a consumir por fuego, sino que ahora que la purificación tiene que ver con lo que ellos consideran un juicio. Obviamente, cuando ellos pensaran que Jesús iba a venir en 1843, era la destrucción de fuego, era un tipo de juicio. Pero entonces ahora ellos siguen pensando que es un juicio, pero ahora no es un juicio de destrucción necesariamente, sino un juicio que ellos llamaron un juicio investigador o preadvenimiento. Un juicio donde desde 1844 hasta hoy, y por ahí sigue, Jesús está en el lugar santísimo llevando un juicio de los vivos. Y por eso tal vez el miedo que Joel y tú mencionas ahorita. De los muertos. Bueno, de los muertos. De los muertos. Así dicen, de los muertos, y que puede empezar en cualquier momento el juicio con a los vivos. Exacto. Y que cuando empiece el juicio a los vivos va a ser la última parte, va a ser el fin del fin. Muy bien. Y ese juicio, como vimos la semana pasada, comienza por la iglesia, Sí. por la casa. Sí. Así que el miedo tal vez, y esto hablo por mi experiencia propia, el miedo que yo sentía cuando hablaban de juicio investigado y todo eso, era que yo escuchaba predicadores decir que yo tenía que tener mucho cuidado con cómo vivía mi vida, porque no sabía en qué momento mi nombre iba a pasar por ese juicio. Y si mi nombre pasaba por ese juicio, yo me encontraba haciendo algo mal, una desobediencia o algo, ya estaba perdido. So, tal vez el miedo, esa ansiedad de que, diante, y si mi nombre pasa, y si ya pasó, y si ya me declararon culpable y inocente, porque tampoco me enseñaban que el juicio era para declararme inocente, sino que era un juicio para, por ahí, si soy culpable, entonces yo soy culpable. Entonces yo vivía con esa ansiedad, con ese miedo, hasta que empecé a estudiar más y no conformarme con lo que escuchaba, a estudiar más, y descubrí cosas que no tenían que ver con eso. Pero entonces, ¿cómo ellos llegan a esta conclusión de que hay un juicio? Ajá. No, simplemente Sí. que lo que quería decir es que el mensaje del Evangelio nunca nos puede llevar a tener miedo.
Correcto. Aunque sí, o sea... Sí, porque el miedo no viene de Dios. La Biblia habla de una perdición, o sea, pero no le podemos tener miedo a Dios. Correcto. O sea, cuando tenemos miedo a Dios es porque estamos en pecado. O porque no entendemos. O no por supuesto. O sea, no entendemos bien. quién es O sea, Dios. nos presentan a un Dios que está viendo cuándo me agarra en un pecado para poder decir Exacto. te agarré justo. Es O que- sea, Correcto. y te agarré perdido, así que te perdés. No, Es no. que el miedo yo creo que viene, y yo creo que eso nos pasa a todos y les pasa a todos también, cuando la salvación está enfocada en lo que yo puedo hacer. Ujú. Que yo no me equivoque o yo esté, o sea, porque cuando nos enfocamos en eso, vemos vemos todo lo que nosotros hemos hecho o lo que, y entonces nos falta un montón. Exacto. Entonces, y si se cae el juicio, o sea, me pierdo, porque todas las cosas que he hecho y no he pedido perdón, y entonces nos enfocamos nosotros en lo que ha pasado en nosotros, en lo que nosotros hemos hecho y no hemos hecho, y ahí viene el miedo. Porque nos damos cuenta que, o sea, que si es por nosotros, no hay cómo. Ujú. Y entonces ahí viene Sí. esa duda y ese miedo de angustia de ¿seré salvo? Y me recuerdo, Joel, cuando empezamos la serie de este Apocalipsis que hicimos, que yo estaba leyendo las preguntas que mandaba la gente y todo. La pregunta que más se repitió, que más se repetía es, pastor, ¿cómo yo sé que soy salvo? Esa era la pregunta que se repetía todo el tiempo. O sea, había muchas preguntas, pero la que llegaba siempre, pastor, pero entonces, ¿cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo tengo seguridad de mi salvación? ¿Cómo sé que no estoy perdido? ¿Cómo sé que soy salvo? Y eso es algo que viene y se repite y está también hasta el día de hoy por eso mismo. O sea, cuando nos enfocamos en lo que nosotros, en lo que yo puedo hacer, depende de nosotros. lo que tengo que lograr, lo que Sí. tengo que cumplir, lo que tengo que hacer, listo, viene el miedo y la ansiedad porque nos damos cuenta que no da. No, totalmente de acuerdo. Cuando nos centramos en nosotros, vivimos con tanta inseguridad porque vemos nuestra inconsistencia. Y por eso me parece que cuando realmente analizamos lo que era el santuario, o sea, el santuario era algo que Dios construyó, ideó, para darnos la seguridad más grande de la salvación, me parece a mí. O sea, yo veo todo lo que se llevaba en el santuario, todo lo que ocurría en el santuario, y no puedo ver cómo me puedo perder. O sea, el santuario fue dado por causa de las transgresiones. O sea, Exacto. por eso el santuario fue dado después de la gran falla que tuvo el pueblo, como diciendo no se hagan problemas. Ustedes fallaron, o sea, se presenta la ley, ¿no? La ley presenta una expectativa Súper alto. súper alta, o sea, imposible incluso. Y el pueblo se toma el tupé o con inocencia dice, nosotros vamos a hacer a eso. Entonces se dan cuenta los 40 días no solamente que no lo hacen, sino que lo desafían y lo pervierten y hacen todo exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces ahí viene el mensaje, ahí viene lo que Dios quería entregar. En el Sinaí Dios lo que quería mostrar era el santuario, no era la ley. Correcto. Tanto. La ley era necesaria para realzar lo que Él quería mostrar en el mensaje del santuario. Y el mensaje del santuario era el perdón. Exactamente. Era que Dios, a pesar de nuestras debilidades y eso, provee un medio de salvación. La gracia, para mí eso es lo que yo veo en el santuario, es la gracia de Dios. Uh-huh. Y una descripción más tangible de quién es Dios. Claro, realmente. exacto. Y que es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Y perdóname, Sí. cuando Dios da la ley, ¿dónde estaba Dios? En el monte. En el monte. Vos fíjate que cuando da el santuario, ¿para qué lo da? Para estar en ellos. medio de ellos. Exacto. O sea, con la ley yo siento a Dios lejos, o sea, lo veo a Dios con fuego, con trueno. Cuando yo acepto el Cordero, porque al final el mensaje, el mensaje central del santuario era el Cordero, cuando yo estoy el Cordero, Dios habita en medio nuestro. Tremendo. No, por eso el santuario, y vamos a estudiarlo un poquito más adelante, no tal vez necesariamente en todos los sentidos, pero sí para entender un poquito lo que era el día de la expiación, que tiene que ver con el juicio investigador y todo lo demás. Pero bueno, ¿por qué entonces este grupo llegó a la conclusión de que esta purificación tenía que ver con juicio? Bueno, porque yo estaba analizando Daniel 7 y Daniel 8. En Daniel 7 tenemos, si no me equivoco, 4 bestias. Está el león, el leopardo. Daniel 8. ¿Eso es en Daniel 8? Daniel 8. ¿Y Daniel 7 qué dice? El cuerno pequeño. Y también están las bestias. También están las ¿Están las cuatro bestias? bestias. Ah, sí, sí, no, también, sí, tenés razón. Para mí Daniel 7 son las bestias. Sí, tenés razón. Y Daniel perdón. 8 son los dos, Son el macho cabrío y el cuerno. Mala sí. mía. No, tranquilo. Entonces, mira, vamos a leer un momentito lo que dice Daniel 7, 23
y 25, después de que habla de estas bestias, las describe y todo lo demás, en los versículos, o sea, después que surge la cuarta bestia, que es indescriptible, mira lo que dice el versículo 23-25, ¿quién lo lee? Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados hasta que... No, sí, hasta el 25. Ajá. ¿Ahí? Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Muy bien. Así que está el capítulo 7, ellos leyeron, obviamente leen esto y dice, ok, después de esta cuarta bestia viene este cuerno pequeño que va a hacer muchas cosas malas, todo lo demás. Y luego, inmediatamente después de esto, el texto, ahora los versículos 26 y 27. Dice así: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muy bien, entonces no sé muy bien la cronología de esto porque está hablando de este cuerno pequeño, que interpretamos que esto surge de Roma y que es la iglesia corrompida, ¿no? La iglesia medieval. Este cuerno pequeño. Pero entonces el versículo 26 dice que después de eso, de esa escena, hay un juicio. Pero me parece a mí que ese juicio tiene que ver con la venida de Jesús. Tiene que ver con cuando se le entrega el reino. Porque dice, se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. Eso ocurre luego de la segunda venida de Cristo. Sí. Ocurre ese juicio. Entonces ellos cogen el capítulo 7, vamos al capítulo 8 de Daniel, y entonces ahí tenemos el carnero y el chivo, que representan a Medo-Persia y a Grecia, y luego en la explicación que da Gabriel del sueño, que habla de este chivo que representa al rey de Grecia en el versículo 21, lo dice claramente. Entonces vamos a leer ahora los versículos 13 y 14. Daniel 8, 13 y 14. Sí. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Muy bien. Entonces, ellos concluyen. Hay más o menos una similitud entre el capítulo 7 y 8. En el capítulo 7 no está Babilonia, pero sí está Medo-Persia, está Grecia, y también está este poder que habla contra el Altísimo, que va a ser la abominación desoladora y todo lo demás, que representa, según el estudio que ellos hicieron, el mismo poder de medieval. Y luego entonces dice que hasta 2300 tardes de mañana el santuario será purificado. Así que ellos llegan a la conclusión de que en capítulo 7 hay un juicio después de la cuarta bestia, capítulo 8 hay un juicio, esa purificación después de este cuerno, así que prácticamente están describiendo lo mismo. Eso es cuando llegan a la conclusión de que sí, hay un juicio, pero este juicio es diferente, y es cuando dicen que no es un juicio de destrucción, sino un juicio de investigación, un juicio de purificar no la tierra, sino el santuario celestial. Porque Jesús entonces ha pasado en 1844 del lugar santo al lugar santísimo. De paso, la palabra en el original hebreo no es purificar. La palabra es vindicar. Hasta 2300 tardes de mañana el santuario será vindicado. Ok, esa palabra vindicado, ¿tiene alguna relación con lo que ocurría en el día de la expiación o no? Que tú sepas. No sé. Porque vindicar, ¿qué significa vindicar? Es como algo que estaba malo. Claro, vindicar quiere decir algo, es como que yo, por ejemplo, vindico tu nombre cuando te estaban acusando. Exacto. A vos, y después se dan cuenta que los hechos muestran que vos no eras culpable. Correcto. Soy vindicado cuando se muestra algo falso de mí, claro, o algo que se creía cierto. El santuario estaba pisoteado. Entonces, exacto, cuando termina la profecía, el santuario nuevamente es vindicado. O sea, el mensaje del santuario estaba pisoteado. Eso estaba pensando. Entonces, cuando termina esto, es que hay un mensaje para vindicar. Tremendo. Este poder, este cuarto poder, el que sale de Roma, justamente lo que hizo fue eso. Correcto. Pisotear
lo que representaba a Dios a través del santuario. O sea, entonces va a llegar un momento en que esa realidad, esa verdad va a volver a ser, o sea, va a salir de nuevo y así va a ser vindicado Que es el el nombre mensaje de de Dios. la gracia del santuario. Correcto. Tremendo. Me gusta mucho eso. Muy bien, entonces, la pregunta que tengo entonces es la siguiente. Ellos llegaron a esta conclusión. El santuario que será purificado es el del cielo, con un juicio investigador. La pregunta que tengo entonces, ¿será que en el cielo existe un edificio exacto al de la tierra? O sea, un santuario, un templo. Entonces, volvemos... Ajá. Como literal, dice. Correcto, tú, que sea sí, como- literal. Ajá, pregunto, ¿cuál es la importancia de responder a esa pregunta? Para mí la importancia de responder esa pregunta es que a veces pensamos que, por lo que dice el texto, lo tomamos muy literal, de que hay un lugar en el cielo con dos compartimientos, uno santo, uno santísimo, y que Jesús ahora mismo está en ese compartimiento santísimo, siguiendo la analogía del santuario terrenal. So, quiero Literal, ver, como correcto, algo literal. como que Dios está encerrado, Construido, tal vez, no sé, construido. y es una buena pregunta. ¿Cómo se ve? Porque yo no veo a Jesús encerrado en un compartimiento desde 1844 ejecutando un juicio investigador, ni nada por el estilo. Aparte de que si seguimos, y adelantándome a lo que vamos a analizar, si seguimos el mismo concepto de que Jesús es el sumo sacerdote y la obra del sumo sacerdote de la tierra la está haciendo en el cielo, el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Y ya, ese día se acababa todo. Hasta al otro año. Claro, pero por eso muchos piensan que Jesús está ahí y que va a estar ahí hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Hasta su segunda venida. Claro. Bueno, y vamos a ver. Sí, y puede ser. Es interesante saberlo. Y con respecto a la pregunta que hacía, yo estaba pensando antes cuando estábamos leyendo Hebreos y todo eso del santuario celestial y lo de Moisés también. ¿Desde cuándo existía ese santuario? Porque no existía el pecado. ¿Cuándo se formó? Yo sé que son preguntas así, Claro. pero es para tal vez hacer, no sé si estará la respuesta, pero me hago la idea del carácter de Dios y su misericordia de cuando Él dice que, o sea, desde antes de la fundación del mundo y todo estaba planificado la salvación nuestra, o sea, estaba nuestro nombre escrito Claro. y todo eso. O sea, no creo que algo donde diga desde cuándo está hecho o desde siempre estaba eso ahí, el santuario celestial. O sea, sabiendo Claro. que hay siempre un plan, había un plan siempre en caso de que hubiera pecado, hubiera algo de que él tuviera que salvar, ya estaba ahí, ya, o sea, no sé, o sea, eso me trae a la mente, o sea, de lo que es la misericordia de Dios y su gracia. Totalmente. Y por eso, para mí, la pregunta es muy, muy interesante, porque quiero ver qué dice la Biblia para ver si estas personas llegaron a esa conclusión correcta de que hay un santuario en el cielo. De paso, tal vez, de nuevo, si hay un santuario en el cielo, ¿el santuario en el cielo necesita ser purificado? O sea, en el cielo hay algo que tiene que ser purificado. Teóricamente, Bueno, y alguien puede decir que sí, nuestros pecados. Teóricamente Claro. los pecados, pero nuestros pecados van al cielo. conviven en el cielo, o sea, es algo físico, sea, son muchas preguntas, o sea, ¿no? o algo muy espiritual, pero que también requiere, o sea... Y con esto, claro, y con esto no está, por ejemplo, y de nuevo, adelantándome a lo que vamos a estudiar ahora, el hecho de que haya un santuario literal o no en el cielo no tiene nada que ver con la obra que Dios está haciendo. Y yo creo que para mí ese es el punto principal. Hay mucha gente que piensa que si quitas un santuario literal, un edificio en el cielo, Jesús no puede estar intercediendo, Jesús no puede estar haciendo su obra. Claro, entonces eso es por eso hacía la pregunta yo, porque a veces podemos terminar, por ejemplo, esta escuela sabática hablando y discutiendo y nos dividimos incluso, no, que hay un santuario literal, no, que no hay un santuario literal y todo, y terminamos hablando si hay un santuario literal o no, y nos olvidamos de la obra de Cristo y de lo que apuntaba al santuario. Exacto. Entonces, esos son los riesgos de querer determinar todas las cosas y hasta qué punto cada Definir. Claro. cada situación, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces a ver algunos textos, comenzando con el que mencionó Joel ahorita. ¿Cuál fue el propósito del santuario en la tierra? Según Éxodo 25, 8 al 9, es Ya para hablé. que Dios habite en medio de su pueblo. Entonces, si el santuario es para que Dios habite, o sea, el santuario es el medio por el cual Dios hace su presencia
visible en el pueblo. Sí, sí Ajá. y no, porque después vos vas al Nuevo Testamento y dice que Dios no puede habitar en ningún santuario. O sea, Claro, exacto. En el Antiguo Testamento, ¿qué era el santuario? El santuario era una ilustración, o sea, y lo Muy dice, bien. es un modelo, es Ok. una ilustración de algo que no se puede entender bien y de algo que no lo podían entender incluso un grupo de esclavos que habían salido de Egipto, que tenían incluso una mentalidad pagana, y entonces Dios les da, en lo que pueden entender, les da una ilustración de la obra de Él. A mí me llama mucho la atención que Dios muchas veces, y a veces esto a mí me confunde, pero usa elementos que otras religiones usaban para Él también hacerse conocer. Es que Dios siempre utiliza elementos de la cultura para manifestarse, porque es la cultura lo que nosotros entendemos. O sea, Claro. nosotros no entendemos algo celestial que Dios nos muestre. Si no vivimos nunca nada celestial, entonces ¿con qué lo vamos a relacionar? Claro. ¿Con qué no nos puede enseñar algo celestial? Por eso se tuvo que hacer Jesús carne. Jesús se hizo tremendo. cultura. O sea, para que Sí. nosotros podamos entender quién es Dios. Si Jesús no se hubiera encarnado, nosotros nunca hubiéramos entendido realmente cómo es Dios. Y vemos ese es lo que dice tú, Joel, de cuando Jesús vino acá, después de cómo enseñaba Jesús, lo hizo por parábola, que son cosas que la gente entendía Claro. del día a día, de Sí, sí. cosas que usaban y todo. Monedas, harina. Con cosas así, para que Semilla, entendieran el agricultor. evangelio tal cual Dios transmitía los Claro. mensajes también en Sí, 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 sí. Bueno, al punto que iba es que los israelitas, la nación de israelitas nunca había tenido templos, pero en Egipto veían templos de egipcios. Las naciones que estaban alrededor de ellos, todos tenían templos, y ahora Dios hace un templo pareciendo ser copia de algo terrenal, pero entonces le dice, no, es algo celestial. Entonces, el punto que iba es si Dios hace un santuario para habitar en medio de ellos, entonces donde habita Dios se convierte en un santuario. La presencia de Dios, donde está Dios, es un santuario. Por eso Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque Dios ¿qué? Está en nosotros. Donde quiera que Dios está presente, es un santuario. Entonces, por eso, cuando vamos a la Biblia, leemos textos como este. Deuteronomio 26:15. ¿Quién lo lee? Y entonces otro que busque Primera de Reyes 8:30. ¿Quién busca Deuteronomio? El Joel está buscando Deuteronomio. En Primera de Reyes dije. Primero de Primera de Reyes. Reyes 8:30. Primero de Reyes, 8:30. Primero. Uno de Reyes. Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, 15. ¿Qué dice? Dice así: Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Muy bien, así que está aquí hablando y está diciendo que Dios mira desde su morada, desde el cielo. Ujú. Si Dios dice, hágame un santuario para yo habitar en medio de ustedes, entonces el santuario es la habitación de Dios. Y acá está diciendo que el cielo es la habitación de Dios, porque donde está Dios es el santuario, es un templo. Primera de Reyes 8:30. Primera de Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Muy bien, en el Antiguo Testamento específicamente, también en el Nuevo, pero empieza a surgir este concepto de que la morada de Dios es en el cielo. Ujú. Joel, Isaías 66:1. Creo que es 66:1. Escribí aquí muy chiquito y no alcanza. no sé. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Muy bien. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Volviendo al punto que tú también dijiste ahorita, Joel, de que Dios no puede habitar, y que el Nuevo Testamento lo confirma, Dios no puede habitar en templos hechos por manos humanas. Ahí es chiquito, O sea, no sé. se queda corto, exacto. Él lo hace, como el santuario. Él se Ahora te hago una pregunta. sí. ¿Está Dios ausente en algún lado? Bueno, según Salmos, no. O sea que todo es templo de Dios. Y bueno, pudiéramos llegar a esa conclusión sin duda. Totalmente. Es un buen punto. Porque todo también le pertenece a Dios. Entonces vamos a Apocalipsis 21 y vamos a leer estos dos textos. Apocalipsis 21, del 1 al 3, y luego Apocalipsis 21, 22. Y aquí, para mí, hay una cosa muy interesante. ¿Quién lee Apocalipsis 21, 1 al 3? Yo. Ok. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, según Juan, el tabernáculo que es ahora es la Nueva Jerusalén. El tabernáculo, claro. Dice que la Nueva Jerusalén que desciende, dice, he aquí el tabernáculo de Dios. O sea, que entonces ya no es ese edificio que se llamaba santuario. Ahora es... Entonces, para mí, esta es mi opinión. Por eso, estos son sombras y figuras, como dijimos ahorita. No necesariamente, y con esto no estoy diciendo que no hay, pero lo que estoy diciendo es que no necesariamente Dios necesita un edificio literal que se llame santuario para Él poder hacer sus funciones como hacía el sacerdote en la tierra, en el santuario terrenal. Ahora dice que cuando Jesús regrese, después de los 1000 años, baja a la Nueva Jerusalén y dice, este es el tabernáculo. ¿Por qué la Nueva Jerusalén es el tabernáculo? Porque Dios habita. Porque Dios ahora está habitando ahí. Ya no va a habitar en el cielo. Ahora la Nueva Jerusalén baja con Dios y ahora la Nueva Jerusalén va a ser la morada de Dios que va a ser en la tierra. Y la tierra entera va a ser el tabernáculo. Mira lo que dice entonces Apocalipsis 21-22. 21-22. Sí. 21. Hablando de la Nueva Jerusalén. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Muy bien. So, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Cordero? Ese es. Pero ahí no dice dónde está. Ahí dice que Él es el exacto. templo. So, entonces, O sea, ajá. Todavía cada vez descubrimos eso. A Correcto. veces nos queremos quedar con los conceptos del Antiguo Testamento y llevarlos al Nuevo Testamento, en vez de descubrir los conceptos del Nuevo Testamento y analizar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y por eso, o sea, mientras más pasan los años, Dios se va revelando de diferentes maneras. Y aquí lo hemos dicho muchas veces que las verdades son progresivas y estas cosas que Dios quiere enseñarnos son las sombras y figuras que Dios usó en el Viejo Testamento con Jesús ahora cambian. Porque ya Jesús, o sea, todo lo de, no sé si estoy equivocado, pero todo lo del Antiguo Testamento era sombra y figura de Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas esas cosas, o de tal vez de la mayoría. Cuando Jesús llega, ahora entonces hay otras diferentes formas y figuras hasta este otro proceso que llega. Entonces, por eso, como decía Joel, no necesariamente podemos decir que esto que era sombra y figura en el Antiguo Testamento es exactamente lo mismo sombra y figura del Nuevo Testamento. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué había y qué se hacía en el santuario terrenal? Entonces, ¿qué se hacía? Y aquí es donde vamos a ir tal vez súper rápido. Pero en el santuario terrenal habían un mobiliario. Estaba el altar de sacrificio, en el atrio estaba el lavacro o el altar de agua. Entrabas al primer compartimiento y estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, estaba el altar de incienso, y luego en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era donde literalmente la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. ¿Qué se hacía en el santuario? Ministraba sangre. Muy bien. En el santuario lo que hacía eran sacrificios. Sacrificios cuando un israelita cometía un pecado, se iba al templo, él confesaba su pecado poniendo sus manos sobre el cordero. Si no tenía cordero, había otro tipo de ofrenda que podía hacer. Pero en una manera simbólica, el pecado mío se transfería a ese cordero, y ese cordero lo mataban. No, lo mataba la misma persona. ¿No? Eso es importante. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué es importante? O sea, no que no lo sepa, pero para la gente que tal vez lo está escuchando ahora. Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios pedía muerte, y si el santuario era una ilustración, una profecía de lo que iba a suceder. Cada vez que vos pecás, lo que enseña el santuario es que vos querés matar a Dios. O sea, por eso el sacerdote no lo mataba al cordero. O sea, el acto no era la muerte del cordero lo que perdonaba al israelita, era la sangre del cordero, era la vida. Cada vez que nosotros pecamos, interiormente queremos matar a Dios. Pero Dios dice que a pesar de que nosotros queremos matarlo por nuestro pecado, Él de ese acto que nosotros hacemos de matarlo saca vida. Tremendo. Y es su vida pura. No es el hecho de querer matarlo que hace que Dios nos perdone, sino que es la vida que Él saca a raíz de nuestra agresividad que genera el pecado, porque el pecado es violento. El pecado quiere matar a Dios, quiere sacar a Dios de la escena. Y por eso no era que por sacrificar un cordero el israelita era perdonado. El sacrificio del cordero mostraba la maldad del hombre.
Mostraba No, que no. Dios, cuando venga a esta tierra, lo que iba a querer hacer el ser humano era matarlo. Y por consiguiente, o sea, la maldad del hombre y la bondad de Dios. Correcto, O porque sea, a raíz de la maldad exacto. del hombre, Dios saca vida. Correcto. O sea, Dios Tremendo. perdona. Tremendo. Y por eso te digo, el santuario Es realmente, gracia, cuando tú es pura analizas, gracia. es un mensaje de mucha esperanza. Ahora, ¿a quién se enjuiciaba en el santuario? Hay una sola cosa que se enjuiciaba en el santuario. A Azazel, No. ¿no? No. ¿No era el cordero ese el día de expiación? El único juicio que se hacía en el santuario se le hacía al cordero. El israelita, Bueno, claro, sí. el israelita llegaba al santuario y el sacerdote, que era símbolo de Dios también, símbolo de Cristo, no revisaba al israelita, revisaba al cordero, si era perfecto. Y entonces, una vez que el cordero era perfecto, se le entregaba al pecador para que lo mate. Eso fue lo que hizo Dios con Cristo. O sea, Dios, al que se enjuicia, es a Sí, Jesús. no nos mira a nosotros. ¿Y qué es el juicio que se hace a Jesús? Que lo da a esta tierra. Se lo entrega al pecador. Para que el pecador, cuando mata, que al final no lo mata, Claro. pero Dios entrega su vida, para que no diga Dios que hay una participación del hombre en la salvación, sino que Dios entrega su vida para que a raíz de que el hombre quiere matar a Dios, a través de esa intención del hombre, Dios saca vida y perdón para el ser humano. Tremendo. Y por eso. Es no. inconcebible. Y por eso O sea, la sangre jugaba un rol muy importante en el santuario. Nota que cuando se sacrificaba, el sacerdote cogía de esa sangre y la esparcía en la cortina, ¿no? del lugar santo y lugar santísimo. Y durante todo un año estaban todos los pecados ahí, o sea, transferidos del pecador ahora a esta cortina, en la sangre, porque la sangre era lo que ahora, por decirlo así, estaba el símbolo, que estaba, ahí estaba el pecado, por decirlo así. Pero esa sangre, yo eso, Sí. ojo, ahora voy a estar hablando porque Sí. quizás no lo... Pero esa sangre era pura. Porque era la sangre del cordero inmaculado. Claro, pero a la misma vez estaba contaminada porque mi pecado había sido transferido a él. Y por eso entonces era que el santuario tenía que ser purificado por esa sangre, por esa contaminación de esos pecados. Así lo entiendo yo. O sea, Sí, la sangre contaminaba de mí, pasaba al santuario, pero ahora del santuario en el día del juicio Tenía que purificarse iba a de ser, esas iba a ser sangre. removido. No sé, capaz que no lo entiendo muy bien. No, Pero- sí, eso pero es lo que tienes un punto. generalmente... Sí. Yo simplemente estoy haciendo una pregunta que ahora se me ocurrió Claro. para generar diálogo. Sí. O sea, de una inquietud real que surge ahora en este momento. Claro. Pero sería bueno, ¿sabes? Analizarlo. Porque entonces, si la sangre representaba la sangre de Jesús, la sangre de Jesús no es impura. Nada más que dice la Biblia que Dios lo hizo pecado. Claro, eso sí. Bueno, un tema para estudiarlo después. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? O sea, cuando analizamos el santuario, todo el muebleario, todo lo que sea ahí, era sombra y figura ¿de qué? ¿A qué estaba apuntando? Jesús. De Jesús. O sea, del Cordero, sacrificio de del Jesús, cordero. el cordero. Sí, pero de Jesús, o sea, vos fíjate, los panes representan Correcto. a Jesús, el candelabro a Jesús, el incienso a Jesús, la ley a Jesús, o sea, todo O sea, era todo, Jesús. literalmente. El tabernáculo a Jesús, Exacto. el sacerdote a Jesús, el sumo sacerdote a Jesús también. Exacto. Era realmente una enseñanza diaria por año de quién era Dios a través del Mesías, porque todo esto está apuntando al Mesías. Y para mí, ese es el mensaje que nosotros tenemos que extraer de lo que es el juicio, de lo que es el día de la expiación, que vamos a hablar ahora de él, de estos sacrificios. Es que todo eso nos estaba revelando una realidad que, no sé, siento que ahora todavía tenemos que redescubrir, porque a veces no entendemos muy bien. A veces nos enfocamos en esa palabra juicio mal entendida y no vamos, o sea, nos lleva a otro lugar, que no es el lugar que Dios quiere llevarnos a través de las enseñanzas del santuario. Yo lo que creo que el santuario nos tendría que llevar a todos a Cristo, pero a veces estamos analizando la cortina, si era color azul, si tenía el querubín, que esto, que el otro, y nos vamos en los detalles del santuario y nos olvidamos de lo que apunta al santuario. Exacto. Y hacemos de un santuario construido en un desierto, que es un modelo, que es una sombra y eso, hacemos el centro de nuestra doctrina. Ojo, no digo que no sea importante, nada. Lo que señala ahí sin duda que es lo más importante que hay, pero es una sombra. Totalmente. Y por eso todo el santuario prefiguraba de una manera u otra a Jesús y su sacrificio e intercesión por los humanos, que al final del día, como tú dijiste ahorita, se puede resumir en una palabra: perdón. El santuario lo que quería era perdón. Y obviamente en la cruz Jesús
se vuelve el tipo, ¿no? Está el tipo y el antitipo, se vuelve el Sí. tipo de todo lo que esto apuntaba en su sacrificio. Me queda dando Sí. vuelta antes de pasar ahí Sí. de lo que hemos estado hablando de lo que es el santuario celestial, ¿no? Y acá, y lo que hace Dios para adaptar, digamos, las enseñanzas a la cultura y que nosotros podamos entender también lo que leímos en el Apocalipsis, que Dios es el tabernáculo, ¿no? Sí. Decía que Dios es, o sea, Sí, que y no el hay, Cordero. o sea, que no hay algo físico, sino que es Él. Yo creo que algo así es lo que Dios tuvo que adaptar para el pueblo, o sea, para nosotros entender. No sé, o sea, si habrá algo físico o no, pero ahí dejan claro, o sea, que Dios va a ser Él. O sea, en el cielo, o sea, es algo totalmente diferente, la estructura, o sea, nosotros acá todo es 3 dimensiones. Acá es una Claro. dimensión Sí, diferente. lo Es lo algo- humanizamos demasiado. Y lo humanizamos demasiado. Entonces, son cosas que, o sea, ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera pensamos en una estructura. O sea, es algo todo que no sabemos. Entonces, Dios lo ha tenido que adaptar acá. Entonces, lo que tú decías, o sea, poner a Jesús que está en un lugar físico como nosotros lo conocemos y como Dios lo describe, ¿no? Para que nosotros lo entendamos que es el lugar santísimo y todo. Siento que también está diciendo Dios es el tabernáculo, Dios es es algo que, como decía Joel, o sea, centrarnos en Cristo, en el Cordero, en lo que Él hizo por nosotros. Y sí, podemos estudiar esto, todos estos detalles son súper importantes, pero a veces Nos perdemos quedamos en detalles, sí. nos quedamos Sí. en detalles que son detalles humanos. Es de que Dios sí ha hecho, lo ha dicho, pero lo ha transferido a nuestra humanidad, lo ha humanizado para que nosotros podamos entender, pero es algo que está en una dimensión totalmente diferente que una dimensión que no conocemos. Claro. Y que no tenemos esa estructura. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que no debemos quedarnos en los detalles, como ya hemos dicho aquí varias veces, que sí son importantes, pero que a veces nos concentramos en esos issues y nos distraen del mensaje principal, que es el que Dios quiere traernos. Y al final, hemos concluido aquí muchas veces, el mensaje final siempre termina siendo Jesús. Absolutamente siempre es Jesús el centro. Así que vamos avanzando acá. Vamos entonces a hablar un poco sobre este día del perdón, porque si el santuario todo tenía que ver con perdón, había un día específico que era el día de la expiación o el día de juicio o el Yom Kippur, como se conoce en hebreo, que era el día donde, y tal vez para dar un poco de contexto, todos los días iba el pecador a hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero el sacerdote también hacía un pecado por todo el pueblo. Un sacrificio. Un sacrificio, perdón. Que yo dije un pecado. pecados. Sí, un sacrificio Hacía un sacrificio por los de pecados de todo el pueblo en la mañana y en la tarde. Eso se llama el continuo, si no me equivoco. Donde constantemente, que tiene una representación, me parece a mí, de la continua intercesión de Dios desde siempre hacia el ser humano. Especialmente desde que Adán y Eva pecan, ahí ¿cómo se dice? Se activa. Se activa, gracias, esa intercesión específica por el pecador ahora. Todos estos sacrificios continuos del perdón y todo lo demás, pero el día de la expiación, el día del juicio, era el día donde todos los pecados no solamente eran perdonados, sino que eran removidos. Literalmente, se escogían a dos cabros y se echaban suerte, y uno de esos cabros iba a ser uno donde todos los pecados de todo ese año, de una manera simbólica, ¿no?, iban a ser transferidos, y ese se iba a sacar del campamento y llevar al desierto, y ese iba a morir. Y de esa manera el santuario era literalmente purificado. A mí me llamó mucho la atención cuando hablamos de esto. Vamos a Levítico 16. Levítico 16 habla, que me parece que es el primer texto que habla sobre cómo era que se tenía que hacer lo que tenía que hacer Aarón y sus hijos en el día de la expiación, en el Yom Kippur. ¿Qué pasaba antes de este día? Los pecados de las personas eran transferidos al templo por sacrificios, y el templo, ¿qué escribe aquí? El templo estaba sucio de pecados, en una manera simbólica, y por eso tenía que ser expiado o limpiado o purificado. Entonces, después de todas las instrucciones que Dios le da a Aarón, Aarón tiene que hacer un sacrificio para él purificarse, para poder entrar al lugar santísimo y todo lo demás. Entonces, mira lo que dice los versículos 15 y 16.
Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos entre medio de sus impurezas. O sea que en el día de la expiación, el sacerdote Aarón tenía que coger 2 cabros, como mencioné. Uno iba a ser el que iba a representar, al que iba a cargar, el que iba a hacer el sacrificio. Y la sangre de ese era el que iba a expiar todo. El otro era el que iba a cargar todo, el culpable, por decirlo así, y ese iba a ser exiliado. Entonces él tenía que coger la sangre de este que iba a encargarse de la purificación, que vamos a entrar en eso ahora, la sangre que estaba allí, ahora la sangre purifica. Y tenía que coger esa sangre y ponerle en los cuernos del altar, ponerlo en el arca del pacto también, tenía que poner la sangre ahí. Y dice el texto que cuando él hiciera eso, lo acabas de leer, Joven, en el versículo 15 y 16, cuando rociara la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, dice que cuando haga eso, el santuario va a ser ¿qué? Purificado. Entonces, en el día de la expiación, a través de un acto, el santuario era purificado. Uh-huh. Entonces, por eso para mí, y Pablo en el Nuevo Testamento habla de que del sacrificio que Jesús hizo como somos sacerdotes era suficiente. Y fue una vez para siempre. No tiene que estar, justamente Pablo habla, los de la tierra tenían que constantemente estar intercediendo, estar ofreciendo, pero Jesús con su sacrificio ya, una vez y para siempre, expió, purificó. Su sangre purifica. Ahora, vamos entonces a ese punto. ¿Cómo es que esto que la sangre purifica? Levítico 16, mismo capítulo. Bueno, ya leímos el 15 y 16. Vamos ahora a 1 de Juan 1:7. ¿Y quién puede buscar Hebreos 9:13? ¿Quién busca 1 de Juan 1:7? Okay. Hebreos, ¿cuánto era? Hebreos 9:13 al 15. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, pudiéramos decir, les pregunto, no sé, ahora me viene hasta la mente, pudiéramos decir que cuando Juan dice, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, podríamos decir, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Sí. Es lo mismo, ¿no? Y la sangre, en la Biblia dice que sangre significa vida. Correcto. La vida de Jesús nos purifica, la vida de Jesús nos limpia. Uh-huh. Eso es muy clave porque, como ya dijimos ahorita, en el santuario todo tenía que ver con sangre. Y alguien puede decir, bueno, pero qué sangriento tenía que ser ese, no sé, el olor. Capaz que he leído algunos comentaristas que dicen que por eso Dios puso un altar de incienso dentro, porque el olor a sangre podrida es horrible, ¿viste? Uh-huh. Entonces, la sangre, pero la vida de Jesús purifica. Hebreos 9:13 al 15 y después el versículo 22. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Hasta cuánto dijiste? No, del 13 al 15 y después el 22. Ok, ya leí hasta el 15. Ok, leí el 22. Y el 22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. La sangre purifica, la sangre limpia. Sin sangre no hay perdón. Y como Joel acaba de mencionar, en la Biblia cuando vemos sangre, está refiriéndose, cuando hablamos en este contexto, ¿no? De la vida de Jesús.
Es la vida de Jesús la que nos purifica. Es la vida de Jesús la que nos limpia. Es la vida de Jesús la que el Padre ve. Es la vida de Jesús la que se pone en mi lugar. La que Jesús intercambió mi vida sucia, asquerosa, por la vida limpia, perfecta de Él. O sea, y por eso cuando la Biblia dice que Jesús derramó su sangre y su sangre nos salva, no es literalmente la sangre, sino la vida de Él. La vida de Él. Y que Él se ofrece, o sea, lo que tú recién mencionabas y que lo repite acá, que Él al ofrecer su vida, a cambio sabe que el choque que hay con el pecador, que somos nosotros, la respuesta natural es querer matar a Dios y querer matar al Cordero. Por eso él se ofrece, pero Él da su vida. Él Correcto. da su vida. Es increíble, ¿sabes? Por eso, o sea, cuando analizamos todo esto del día de la expiación, el día del juicio, todo lo demás, el día del juicio era un día de buenas noticias para el pueblo. Porque era el día donde finalmente ellos estaban asegurados de que todos sus pecados habían sido perdonados y sacados, o sea, expulsados. Era, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí el día de la expiación era como esta frase que nosotros decimos, borrón y cuenta nueva. Es como que todo esto que estaba registrado, sí, yo hice esto, yo hice aquello, ahora todo eso se borra, se saca y es una página nueva, un capítulo nuevo en mi vida. Es como, por ejemplo, vos limpias tu casa y tirás toda la basura en el tacho de basura, ¿no? Pero tu casa queda limpia, pero la basura está en el tacho de basura. Entonces, el lunes pasa el basurero y entonces vos sacás el tacho de basura y cuando pasa el basurero, vos ya estabas limpio dentro de tu casa, pero todavía estaba en el tacho de basura. Exacto. Entonces, cuando pasa el basurero, se elimina la basura. Es increíble, o sea, y si, o sea, usando ese mismo concepto con nuestros pecados, con nuestra vida, con nuestra condenación, no hay. Por eso, o sea, la Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo. So, anyway, termino con Apocalipsis 7, versículos 14 y 15. Apocalipsis 7, 14 y 15 dicen: y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, bueno, vamos a leer del 13. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Así que vemos cómo la sangre purifica y cómo todo esto del santuario era todo una sombra y una figura de lo que Jesús iba a hacer con su muerte y lo que iba a lograr con su muerte. Ahora vos fíjate que ahí dice que lo van a servir en su templo, ¿no? Sí, claro. Pero ya vimos que en qué templo. Sí, pero y esta versión dice, la que tengo yo, dice, y el que dice, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tremendo. Que también veíamos en el otro de que el tabernáculo es él. O sea, correcto. Que es todo simbólico. Sí, sí, sí. O sea, por eso es mucha simbología de cosas muy abstractas, No, claro, claro. que se materializan a través de una ilustración para que podamos entender algo de eso, pero no lo podemos entender todo. Claro. Bueno, al final de todo discurso, porque ya el tiempo terminó, es que según las profecías, los 2300 días tiene su cumplimiento en 1844. ¿Qué ocurrió ese día? Según lo que Miller y otros estudiaron, Jesús comienza un juicio en el cielo. Este juicio no es para condenación, no es para perdición, por lo que vemos, si es sombra del santuario, es un juicio para vindicar su nombre. Bueno, yo tengo otra perspectiva, ¿no? Okay. Pero no quiero... Sí. No, pues está bien. Pero bueno, porque si vamos nosotros al Apocalipsis, capítulo 21, cuando habla de la tierra nueva, cuando dijimos ahí que no se veía templo, termina el capítulo 21 con un versículo, en el versículo 27, ¿qué dice? Dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces acá dice que hay un libro de la vida del Cordero y los que entren a la Nueva Jerusalén van a ser solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces esto a mí me lleva a pensar de que tiene que haber una investigación. Y yo sé que lo que voy a decir ahora para muchos va a sonar
mal, para otros va a sonar bien y para otros va a ser nuevo. O sea, pero tiene que haber una investigación porque solamente pueden entrar a la Nueva Jerusalén aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, algo que siempre decimos, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? La vida del Cordero. Es la vida del Cordero, es la vida del Cordero, que es lo único, la vida del Cordero es lo único que da salvación. Entonces, simplemente cuando alguien vaya a entrar a la Nueva Jerusalén, lo que se van a revisar es, hablando metafóricamente, Claro. ¿estás escrito en el libro de la vida del Cordero? Porque el único que se puede salvar es el Cordero. Y como el Cordero regaló su vida, el que está inscrito en el libro de la vida del Cordero es el que se salva. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, al mismo Apocalipsis, cuando comienza el Apocalipsis nos da a entender que todos están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, no es que hay algunos escritos nomás. Y eso está en el mensaje a la iglesia de Sardis. Cuando se le promete, la iglesia de Sardis era una iglesia hipócrita que tenía nombre de que estaba viva pero estaba muerta, o sea, alguien que estaba realmente lejos de Dios. Y entonces dice en el versículo 5, 3:5. Sí, 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y eso está hablando, claro, ahora no voy a explicar el Apocalipsis, pero está hablando antes de la segunda venida de Cristo y antes del templo de la tribulación, antes del tiempo de la tribulación. Claro. Entonces, quiere decir que antes del tiempo de la tribulación, esta iglesia hipócrita estaba todavía escrita en el libro de la vida. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento en ningún lado aparece Dios diciendo te voy a inscribir en el libro de la vida, sino que en todo lado dice yo en algún momento en el futuro voy a borrar del libro de la vida a aquel que no quiere estar en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasa? No tengo tiempo para demostrar esto, yo ya he predicado mucho sobre esto en los seminarios que dimos el Apocalipsis, también lo hablamos bastante, lo hemos desarrollado, pero entonces la Biblia nos da a entender que todos somos registrados en el libro de la vida, todos, desde antes de la fundación del mundo. Pero va a haber un momento, cuando Dios tenga que venir, va a haber un momento donde Dios va a tener que ver quién no quiere entrar a la Nueva Jerusalén. Y como Dios no puede salvar a nadie por obligación, va a sacar del libro de la vida, que están todos, está ahí en el libro de la vida, está escrito el borracho, está inscrito el hipócrita, está inscrito, todo el mundo está inscrito desde antes de la fundación del mundo. Pero el que no quiera, Dios no puede salvarlo a la fuerza. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a hacer un juicio investigador y de ese juicio va a sacar a los que no quieren. Esos que no quieran, ahora, ¿qué va a pasar? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Con aquellos que son sacados del libro de la vida, ¿qué dice? Versículo 8. Y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Entonces dice que van a adorar a la bestia. Al final del tiempo hay una bestia que nosotros la identificamos con el anticristo, va a ser adorada por aquellos que no quisieron permanecer en el libro de la vida. Lee tu versión del 8, pero me gusta como dice tu versión acerca de los que están inscritos en el libro de la vida. Dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban... No, pero esta está mal, esta traducción. Sí, por eso. Porque, claro, exacto, va a haber gente que va a leer esto y va a decir, no están leyendo bien. Dice, en mi versión, que es la versión Reina Valera, está mal traducido este versículo. Dice, la adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Eso está mal traducido. Y ahí está al revés. Y ahí está bien traducido. Lee la voz. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Ves? Acá dice que no estaban en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, no. Y eso está refiriéndose, no estaban en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para mí sí, aunque ahora muchos lo niegan, va a haber un juicio investigador. Ese juicio investigador está señalado de una manera para mí muy clara en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. No necesitamos ir a Daniel capítulo 8, versículo 14 para decir va a haber un juicio. No es el único versículo que habla de un juicio investigador. No, Apocalipsis capítulo 4 y 5 hablan de un juicio investigador que Dios, en su amor y en tristeza, va a tener que sacar a todos aquellos que no apreciaron el regalo de la salvación, porque Él va a venir, respetando la libertad de cada uno, Él va a venir a buscar a aquellos que sí
apreciaron y que no rechazaron ese regalo. Porque no es cuestión de aceptar el regalo, sino es cuestión de no rechazarlo. Porque ese regalo no lo tengo porque yo lo acepto, sino que lo tengo porque nací en este mundo. Y Jesús salvó a todos. Ahora yo puedo rechazar ese regalo. O sea, de la manera que yo lo veo es, en este juicio investigador simplemente, porque Dios ya sabe, o sea, no es un juicio para Dios saber, No, como hemos hecho muchas veces, pero simplemente quién quiere estar con Dios y quién no quiere estar con Dios. Claro, Para mí esto lo que me muestra es que la salvación es algo voluntario, no es algo... o sea, digamos, el vivir con Dios no va a ser por obligación. Y por eso es tan importante la libertad en el contexto bíblico y en el reino de los cielos. Porque si yo libremente no vivo para Cristo, no sirve de nada. Y es para demostrar, no para que Dios sepa, sino que para que el universo sepa correcto. cuál es el amor de Dios y cuál es el resultado de ese amor y también lo que hace el mal. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Correcto. Exacto. Es para demostrar eso claramente, que el pecado mata. Y que mató a Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo, justo 1 hora. Así que últimamente estamos... necesitamos como unas 2 o 3 horas y eso, ¿ah? Y eso. Pero nada, simplemente el mensaje final con el que queremos concluir es que, como dice la lección, hay luz desde el santuario, porque el santuario nos muestra en la gracia y el amor incondicional de Dios a través de Jesús y su sacrificio. Y por eso no hay nada que podamos hacer para salvarnos, simplemente aceptar algo o creer algo que ya se nos ha sido dado desde antes de la fundación del mundo y que Dios desesperadamente está por todos los siglos tratando de enseñarnos esta verdad o recordarnos esta verdad de que Él es vida, de que Él es salvación. Y si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, vamos a estar seguros. No hay juicio que pueda estar en contra de nosotros si estamos con Jesús. Así que ese es el mensaje del santuario. Joel, ¿puedes terminar con una oración, por favor? Querido Señor, después de estudiar tu palabra y de estudiar este mensaje, después de realzar a Cristo, lo único que te podemos decir es gracias. Y te pedimos que podamos entender que toda la iniciativa de la salvación depende de ti. Que todo el centro de lo que ocurre, de la ejecución de la salvación, depende de Jesús. Nada depende de nosotros. Nos lo regalaste esto desde antes de que naciéramos. Solamente, Señor, lo único que necesitamos es no rechazar algo que ya tenemos. Y te pido que podamos entonces, todas las personas se den cuenta de que están registradas en el libro de la vida y que crean eso para que realmente podamos tener todos paz, libertad y la seguridad de la salvación. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.